Después de haber visto la aplicación teórica del teorema de Tales en su versión de Tales y semejanza, vamos a ver una aplicación real del teorema de Tales donde se utiliza solamente el apartado de semejanza. Para estas aplicaciones se va a proporcionar una situación escrita y a través de la cual vamos a tener que cumplir con 3 elementos. Ya que se proporciona la situación escrita, vamos a tener que hacer un dibujo de lo que nos está diciendo la situación, después una semejanza en triángulos, y a partir de esa semejanza en triángulos, el procedimiento, que es la formulación de fracciones para encontrar el resultado. Son esos 3 datos, 3 apartados que tenemos que hacer en toda aplicación del teorema de Tales. Por tal motivo, para cada uno de los ejercicios y ejemplos que hagamos, vas a tener que hacer esta división en tu cuaderno con 3 columnas. Una para el dibujo, semejanza y la última para el procedimiento. Vamos a iniciar con la situación número 1. Una pirámide en Egipto proyecta una sombra de 225 metros. Si un bastón colocado verticalmente, con la misma posición del Sol a la misma hora en la que se midió la sombra de la pirámide, mide 1,70 de altura y proyecta una sombra de 5 metros, ¿cuál es la altura de la pirámide? Vamos a empezar con el dibujo. Entonces me dice que hay una pirámide que proyecta una sombra de 220 metros. Al mismo tiempo hay un bastón que proyecta una sombra de 5 metros y mide 1,70 de altura. ¿Cuál será entonces la altura de esa pirámide? La voy a poner como X. Precisamente esta situación que estamos viendo ahorita es la situación que aplicó Tales de Mileto en Egipto. Tales de Mileto estaba en el desierto observando, era un griego muy observador, y él analizó entonces que la pirámide de Keops en Egipto no sabía cuál era su altura, pero él sí podía conocer cuánto medía la distancia de su sombra, lo que proyectaba su parte más alta en la superficie, que era mucho más fácil de medir, la sombra en la superficie plana que teníamos aquí. Él analizó si podía comparar lo mismo con su bastón. Su bastón era muy sencillo de medir su altura y también su sombra que proyectaba. Esto tomando en cuenta que estuviera midiéndose a la misma hora, ya que entonces así el Sol estaría proyectando la sombra con la misma proporción en el bastón y en la pirámide. Desde donde viene el teorema de Tales y su aplicación real, como en este caso. Vamos a poner entonces de acuerdo este dibujo. Nuevamente la pirámide de Keops quiere conocer su altura, pero sí conoce la medida de su sombra. ¿Qué va a tomar como base? Un bastón que sí conoce su altura y la misma medida de su sombra al mismo tiempo, donde el Sol está aplicando la misma medida o la misma proporción en las sombras del bastón y de la pirámide. Vamos a hacer la semejanza. Este es el dibujo. Ya hicimos el dibujo tal cual como nos lo dice la situación. Vamos a ver la semejanza. La semejanza tenemos que hacer 2 triángulos semejantes, uno con la pirámide y otro en este caso con el bastón. Vamos a iniciar con el de la pirámide. Es un triángulo en el cual la altura no la conozco y la sombra me la está dando de 220 metros. Es este triángulo que se forma con estos 3 datos. Me dice también otro triángulo pequeño que forma el bastón. Es un triángulo de 1,7 de altura y 5 de sombra o de base. Ya tengo la semejanza con estos 2 triángulos y si lo recuerdas, el tema que vimos la semana pasada pues es exactamente esto. Ya tengo los 2 triángulos semejantes y ahora sí paso al procedimiento donde tengo que formar las fracciones correspondientes a esta situación. La primera fracción va a empezar con X y si empecé con X, su dato paralelo es el 1,7, es decir, la altura de la pirámide con la altura del bastón. Ya quedó la fracción. Ahora la base de la pirámide, 220, entre la base del bastón, que ambas son sombras, y en este caso sería 5. ¿Cómo calculo el valor de X? Multiplicando datos cruzados y dividiendo el que sobra, es decir, 220 por 1,7 entre 5. Hago la multiplicación, 220 por 1,7 entre 5, y obtengo que son 74,8. Estas no fueron las medidas que utilizó Tales de Mileto. Estas medidas son solamente para ejemplificar lo que él vio
ahí en Egipto con la pirámide de Keops y el bastón que él llevaba, pero si hubieran sido estas las medidas, la pirámide que él estaría midiendo fuera de 74.8 metros de altura. Este es el procedimiento que se debe de seguir para todas las situaciones que vamos a ver, y este fue el origen entonces del teorema de Tales y cómo es que se le ocurrió plantearlo. Vamos con la situación número 2, aplicando este teorema de Tales. Juan mide 1.83 metros de altura y proyecta una sombra de 7.2 metros. A la misma hora, un edificio que está frente a Juan proyecta una sombra de 27.2 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Vamos a iniciar entonces con este apartado que es el dibujo. El dibujo me dice que Juan tiene una altura de 1.83 metros. Y estando el sol en esta superficie, pues está haciendo que Juan proyecte una sombra de 7.2 metros. Esta es la primera parte del dibujo de la situación que me está diciendo. Me dice también que frente a Juan, a la misma hora que se midió su sombra, está un edificio donde la sombra es de 272 metros. Por lo tanto, si es a la misma hora, utilizando el teorema de Tales, ¿cuál es la altura de ese edificio? Teniendo ya el dibujo, podemos sacar la semejanza, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos un triángulo para Juan, formado por su sombra y por su altura, donde su altura es de 1.83 y su sombra de 7.2. Otro triángulo con la sombra y la altura del edificio, donde la altura del edificio no conozco y la pongo como X, pero su sombra sí la conozco y es de 272. Teniendo ya el dibujo y la semejanza, ya puedo aplicar el procedimiento. Voy a iniciar con la altura de Juan, 1.83, entre la altura del edificio, es X, es igual a la sombra de Juan, 7.2, entre la sombra del edificio, 272. ¿Cuál es el procedimiento? Datos cruzados se multiplican y me queda 1.83 por 272 entre 7.2. Y ese sería mi resultado. ¿Cómo lo voy a calcular? Haciendo esa operación. 1.83 por 272 entre 7.2 y obtengo que la altura del edificio es de 69.13 metros. Es decir, X es igual a 69.13 metros. Y así de sencillo, aplicando el teorema de Tales, utilizando como referencia la altura y la sombra de Juan, es que puedo encontrar la altura de ese edificio que proyectaba una sombra al mismo tiempo que Juan. Vamos con la situación número 3, aplicando este teorema de Tales. La carpa de un circo proyecta una sombra de 18 metros. Si una camioneta de 2 metros de altura que se encuentra a un lado proyecta una sombra de 2.2 metros, ¿cuál es la altura de la carpa del circo? Vamos a utilizar esta situación primero con este análisis de dibujo, semejanza y procedimiento. Vamos a empezar con el dibujo. Me dice que entonces una carpa de circo, la altura, o sea, esta banderita, está proyectando una sombra desde donde está la bandera hasta donde finaliza la sombra, y esto es una sombra de 18 metros. Me dice que por ahí está estacionada una camioneta que proyecta esta camioneta una sombra de 2.2 metros y tiene una altura de 2 metros. Tomando como referencia entonces a esta camioneta, ¿cuál será la altura de esta carpa de circo? Vamos a hacer la semejanza. La carpa de circo entonces tiene un triángulo mayor de X y 18 metros. Y la camioneta representa un triángulo más pequeño de 2 metros de altura y 2.2 en su sombra. Teniendo ya la semejanza, paso al procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Formar dos fracciones similares, donde en el elemento que empiece pongo su paralelo. Es decir, si empiezo con X, que es la altura de la carpa, pongo la altura de la camioneta, que es la referencia, debajo y formo la fracción. Si empecé con la carpa, entonces
La siguiente fracción inicia entonces con la medida de la sombra de la carpa sobre la medida de la sombra de la camioneta, que es 2.2. Teniendo ese procedimiento ya adecuado, voy a multiplicar los datos cruzados y divido entre el que sobra, quedándome 2 por 18 entre 2.2 para ver la altura de esta carpa del circo. Vamos a ver. 2 por 18 entre 2.2 y me queda que la altura de la carpa es de 16.36 metros. Utilizando este procedimiento es que obtuve entonces la altura de esa carpa de circo, que fue de 16.36 metros de altura. Vamos a resolver el ejemplo 4 y último de este tema, que es la aplicación real del teorema de Tales. En los honores a la bandera de mi escuela, el asta de la bandera refleja una sombra de 16.7 metros. Si el abanderado, que es Pedro, que mide 1.7 metros de altura, en el mismo momento refleja una sombra de 3.4 metros, ¿cuál es la altura del asta de la bandera? Bien, como te puedes dar cuenta, toda esta aplicación del teorema de Tales puede aplicar para cualquier situación, siempre y cuando el objeto al que se le esté haciendo la medida o el cálculo de la medida de la altura tenga como referencia otro objeto alterno y ambos, en este caso, proyectan una sombra. Vamos a ver entonces el dibujo. Me dice entonces que el asta de la bandera queremos conocer su altura no la conozco, pero al momento de hacer los honores a la bandera está reflejando una sombra de 16.7 metros. Al mismo tiempo el abanderado, por ahí el que está en la escolta, que es Pedro, dice que tiene una altura de 1.7 metros y está reflejando una sombra de 3.4 metros. De acuerdo a estos datos, entonces, ¿cómo puedo calcular o cuál será la altura de esa asta de la bandera que se encuentra en el patio en lo alto? Vamos a sacar la semejanza. De acuerdo a estos dibujos, entonces voy a tener dos triángulos. Uno para el asta de la bandera y otro para Pedro, que es el abanderado. El asta de la bandera no voy a conocer su altura, es lo que quiero conocer, pero sí conozco su base en este triángulo, que es la sombra que proyecta de 16.7 metros. El abanderado, que es mi punto de referencia, tiene una altura de 1.7 metros y proyecta una sombra de 3.4 metros. Tengo ya los dos triángulos. Paso al procedimiento nuevamente formando dos fracciones. La primera fracción la voy a empezar con la altura de esta asta del bandera, que no conozco su altura, y por lo tanto como denominador voy a poner la altura del punto de referencia, que es Pedro, de 1.7 metros. Como empecé con el asta de la bandera, pongo la siguiente fracción iniciando con la sombra de la bandera de 16.7 y debajo como denominador la sombra de Pedro, que es el punto en referencia, de 3.4 metros. Teniendo ese planteamiento ya en las fracciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer la multiplicación de sus datos que se encuentren cruzados y dividir entre el que me sobra, es decir, 16.7 por 1.7 y eso dividirlo entre 3.4 para conocer el valor de X, que en este caso es la altura de esa asta de la bandera. 16.7 por 1.7, 28.39 entre 3.4 y obtengo 8.35 metros, es decir, el asta de la bandera de esa escuela es de 8.35 metros de altura. Y es así como aplicamos ese teorema de Tales en su fase de semejanza para aplicar y resolver y además conocer altura de cualquier objeto que tengamos y que proyecte una sombra, siempre y cuando pongamos otro objeto como referencia que de igual forma también esté proyectando una sombra. Esta fue la aplicación real del teorema de Tales. Necesito que tengan la introducción, los 4 ejemplos, y a partir de ellos conteste los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de Classroom.